Muy bien, pues yo creo que podemos empezar entonces, estimado Héctor. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, pues creo que es oportuno darles la más cordial bienvenida a la continuación de estos trabajos, en específico para el desarrollo de este panel de historicidad y espacialización, el cual tiene a bien la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales desarrollar en la importantísima discusión sobre este debate en torno a, valga la redundancia, un quinto debate en materia de relaciones internacionales. Bueno, yo obviamente no quiero extenderme al respecto, sino más bien contextualizar la importancia de nuestro panel y al respecto quiero aprovechar las siguientes palabras en el sentido de compartir con ustedes que este panel, que en efecto me gustaría subrayar su temática, está dedicado a la historicidad y la espacialización, y que resulta pertinente si aceptamos que las RI han sido una disciplina construida desde ciertos centros de poder y también desde ciertas narrativas temporales. Por lo tanto, la historicidad y la espacialización no son simples etiquetas académicas, sino que son herramientas de insurgencia. Sobre la historicidad específicamente, creo que es muy importante reconocer que toda afirmación sobre lo internacional está situada en un tiempo concreto y que responde a condiciones específicas. Por eso, en este panel, traer la historicidad al centro del debate nos obliga a preguntar, por ejemplo, ¿desde cuándo, por qué pensamos a las relaciones internacionales como las pensamos? También es oportuno pensar que voces y experiencias han quedado fuera del canon disciplinario. Eso sobre la historicidad. Ahí se reivindica el valor de este panel. Ahora, sobre la espacialización, perdón. Por su parte nos recuerda que el espacio es una construcción social, política, discursiva. Y por lo tanto estamos a punto de recibir o confirmar una invitación a desestabilizar la supuesta naturalidad del espacio y también para imaginar otras geografías del poder y de la convivencia internacional. Por eso es que el valor de este panel radica en su capacidad para interpelar desde México lo que ha sido con frecuencia producido como objeto de la teoría, pero no como sujeto productor. Ahí es donde radica el valor de este panel. Lo que obtendremos entonces son miradas que desmontan la pretendida universalidad de las categorías con las que hemos aprendido a leer el mundo. El Estado-nación, la frontera, el tiempo lineal del progreso. Y al respecto, nuestros ponentes nos ofrecen coordenadas para pensar un orden global más plural, más situado y también más honesto con la diversidad de experiencias históricas y espaciales que coexisten en el sistema internacional. En suma, este panel nos propone un ejercicio de desnaturalización y reimaginación, justo el tipo de movimiento que el quinto debate de las relaciones internacionales está exigiendo. Damos paso entonces a la presentación de nuestros panelistas. Comenzaremos con el doctor Eduardo Tsili Apango, que nos presentará una charla sobre la Tianxia y la antigeopolítica en la reimaginación del espacio mundial. Para ello, me permito presentar y compartir con ustedes una semblanza sobre el doctor Eduardo Tsili. El doctor Eduardo Tsili es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, en su unidad Xochimilco. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT, nivel 1, y también es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con especialidad en Relaciones Internacionales por la UNAM. Es maestro en Estudios de Asia y África, con especialidad en China por el Colegio de México,
y licenciado en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sus áreas de interés profesional abarcan los bienes públicos globales, las relaciones internacionales de China, el sistema político chino, la iniciativa de la Franja y la Ruta, la geopolítica, las relaciones China-América Latina y las dinámicas en el este de Asia. Cuenta con más de 50 publicaciones entre artículos, capítulos de libros y reseñas sobre estas temáticas. Insisto, el día de hoy nos presenta su ponencia que se titula Tianxia y antigeopolítica en la reimaginación del espacio mundial. Bienvenido, doctor Sili, el micrófono es suyo. Muchas gracias, Héctor, por la introducción. Espero se me escuche bien y ya se pueda ver mi presentación. Em, También agradezco al doctor Eduardo Tadeo, coordinador del Comité de Teoría y Metodología de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, por la invitación, así como a la misma MEI por la organización y por dar espacio, ¿no? Para poder discutir estos temas que ya el profesor Héctor eh, explicó, ¿no? Introdujo muy bien, me parece, a la lógica de este panel. Em, bueno, desde mi particular aporte, espero que sea de interés y de utilidad. Vamos a hablar de este concepto de una naciente escuela geopolítica china, que es el concepto de Tianxia, y cómo esto está apostando por lo que diría Paul Routledge como una antigeopolítica en la reimaginación del espacio mundial, que tiene que ver con un poco lo que ya dijo aquí el profesor Héctor sobre la capacidad de retar, ¿no? De impugnar los imaginarios de cómo se piensa y se organiza el mundo, en este caso, pues desde China. Entonces yo empiezo con una pregunta, ¿no? ¿Puede este concepto que ahorita voy a definir, puede ciencia leída desde la antigeopolítica y desde lo que se podría denominar como el sur global, ofrecer una crítica útil, ¿no? A la especialización que conocemos como westphaliana, ¿no? La organización del sistema internacional a partir de la lógica de los estados-nación? Es un poco la pregunta que voy a tratar, ¿no? Sí, por qué no. Bueno, rápidamente, ¿qué es la antigeopolítica? Lo define Paul Routledge en un texto del 2018, si no me equivoco, pues como esta resistencia, ¿no? Con fundamento en una ética determinada. Estamos ya también tratando un poco el tema de la ética en las relaciones internacionales, cuyo, por cierto, uno de los notables contribuyentes desde México justamente fue el doctor Héctor Cuadra, que fue uno de los fundadores del área de política internacional de aquí de la UAM Xochimilco, en la que el doctor Eduardo Tadeo y yo somos integrantes. Em, la geopolítica busca resistir a partir de la ética a las representaciones geopolíticas dominantes que provienen, ¿no? En este caso vamos a denominarle desde el norte global, desde centros de poder, básicamente, y entonces apuestan por una contraespacialización, o sea, buscan proponer formas alternativas en las que se podría organizar el espacio, ¿no? Básicamente esa situación. Ujú. Em, y entonces, ¿qué es el Tianxia? Bueno, ahí les pongo los caracteres en chino. El Tianxia es justamente una propuesta antigeopolítica china, básicamente, ¿no? Em, Fue propuesta por primera vez por un filósofo que saltó a la fama, ¿no? En un texto de 2009 que se llama Tianxia, ¿no? Una propuesta de política mundial. Yao Tingyang se llama el filósofo, pero que habla de una noción, pues que es muy china. Se traduce literalmente todo bajo el cielo, ¿no? El primer carácter de arriba es el cielo, el segundo carácter de abajo es abajo, todo bajo el cielo.
en el que ahora sí que en los tiempos antiguos chinos no había una concepción, fíjense, no había una concepción de una división del mundo a partir de una lógica sociopolítica o de organizaciones políticas o unidades políticas diferenciadas que ahora podríamos conocer como Estados-nación, pero que de alguna manera estamos habituados a pensar que así se organiza o se ha organizado distintos sistemas internacionales, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el sistema de las ciudades-estados griegas, ¿no? Pensemos en el sistema de las ciudades-estados sumerias, o sea, cuando hablamos, ¿no? Porque ahí me parece, y aquí está la doctora Salima Cosens, que podrá explicar mejor que yo este asunto, pero se habla justamente de la existencia de sistemas internacionales, muy entre comillas, antes pues de Westfalia, ¿no? Y yo creo que pues un confuciano chino, porque este concepto es eminentemente confuciano, diría, ¿qué es eso de internacional? ¿Por qué? Porque en la antigua China, hubo un momento, en la época de los estados combatientes, que es alrededor de entre el siglo V al siglo II antes de la era común o antes de Cristo, que hubo luchas encarnizadas, ¿no? Nos dice la analista Victoria Tin Arhuey, que es una gran estudiosa de cómo pasó esta situación del sistema internacional chino en el caso de los estados combatientes, que es por cierto de la época donde nace Confucio. Era una lucha encarnizada en el que parecía que se estaba dirigiendo la lógica del orden sociopolítico hacia un sistema internacional, caracterizado por la lucha entre distintas unidades sociopolíticas, que denominémosle estados, a reserva de un mejor nombre. Pero bueno, justamente Confucio, a partir de un principio filosófico o de filosofía política, que es el Datón, la gran armonía o la gran unidad, dice, pues es que la única manera de resolver nuestras diferencias es uniéndonos a pesar de que no nos queramos, casi casi por así decirlo. Entonces, estoy simplificando mucho la historia. Lo que le estoy relatando es un poco más complejo de lo que le estoy diciendo, ¿no? Porque hay muchos detalles, etcétera, etcétera. Pero bueno, un personaje político, el rey de uno de esos pueblos que estaba en conflicto, Qin Shi Huangdi, conocido después como Qin Shi Huangdi, o el primer emperador, emperador también con muchas comillas, porque pues, en el chino es el hijo del cielo y ahorita tiene una connotación política esa situación, pues le hace caso a Confucio, ¿no? Pero también le hace caso a otros filósofos. Y bueno, el punto es que unifica a China por la fuerza. Eso es lo que quiere decir. El punto es que unifica a China por la fuerza, o lo que ahora conoceríamos como China, es decir, todos estos estados que estaban en combate, los estados combatientes, pues los va venciendo uno por uno y los va integrando a lo que después va a ser como una gran unidad sociopolítica. Pero el punto es que después, con la dinastía Han, porque esta es la dinastía Qin, la dinastía Han, la que le sigue, retoma el proyecto unificador del primer emperador, entre comillas, Qin Shi Huangdi, y empieza a articular esta idea del Tianxia, en el que se cree, y así se imagina el espacio mundial del momento, que todo bajo el cielo tiene un paralelismo, fíjense, con un concepto náhuatl, por cierto, que es el anáhuac, ¿no? Que es todo el mundo conocido, el anáhuac. Todo bajo el cielo, pues es una sola cosa, una sola unidad. Por eso se pensaba en ese entonces que los reinos chinos, o los pueblos chinos, o las sociedades chinas eran lo que estaba en el centro, no hasta arriba en una jerarquía pensada internacional, sino siempre que estaba en el centro de todo ese mundo conocido. Por eso China en chino es Zhongguo, el país del medio. Y el que gobernaba eso era el Hijo del Cielo, porque gobernaba todo bajo el cielo. O sea, entérense ustedes o que se enteren los de la época, estamos hablando del siglo II antes de la era común hasta el siglo II de la era común, que fue lo que duró la dinastía Han. Entérense que los pueblos entonces existentes, Imperio Romano, no sé,
todos estábamos siendo gobernados por el Hijo del Cielo, aunque no lo sabíamos, porque esa era un poco la lógica, ¿no? Todo es una sola cosa. Claro, había límites territoriales, no logísticos, infraestructurales, etcétera, etcétera, pero así era un poco la concepción. Ujú. Entonces, esta idea la retoma Yao Tingyang porque dice es que todo el mundo está incurriendo en un problema y es que no es un mundo, ujú, sino es una política interestatal que resulta en un sistema fragmentado. Eso es un poco lo que dice Yao Tingyang. De manera que el Tianxia, pues obviamente es una crítica a la manera en que se ha organizado el mundo a partir de la paz de Westfalia y del surgimiento de los Estados-nación. ¿Por qué? Porque mientras las teorías clásicas de relaciones internacionales asumen sin cuestionar la existencia de ese sistema interestatal, y mientras otro tipo de aportes a las relaciones internacionales, como puede ser la Escuela Francesa de Rey con Yves de la Haye, que habla de que la internacionalidad de un sistema no la hace el Estado, sino la frontera, esa distinción o esa diferencia entre el yo y el otro, Yao Tingyang dice, pues es que al final todos estos estados estamos relacionándonos. Digámosle, ¿no? Y retomando a Celestino del Arenal, pues este gran teórico español de RI, que decía que las relaciones internacionales tienen más de internacional que de relación, pues Yao Tingyang va al contrario, sino que las relaciones internacionales tienen más de relación que de internacional, por así decirlo. Entonces, para él, el mundo no se distingue por, por lo que tienen de fragmentado, sino por lo que los une. Y lo que los une justamente es la relación, ¿no? Y esto Yao Ting ya lo reflexiona justamente en un contexto de amplia tendencia de globalidad o de globalización en el que ya hay una interconectividad profunda. Tan profunda está que en un seminario eh, de relaciones internacionales, yo estoy hablando de cosas chinas, en una disciplina que se creó desde Estados Unidos y bueno, ¿no? Y estamos hablando en español, que no era nuestro idioma de aquí de México, pero bueno. Entonces, un poco así, ¿no? Entonces dice Zhao Tingyang, tenemos que enfocarnos en la relación y no en la fragmentación o en el sistema organizado a partir de la fragmentación, sino más bien en los sistemas que aparecen en función de la relación. Esa es un poco la idea de Zhao Tingyang. Pero ¿qué pasa? Bueno, o sea, ¿cuál es el debate? Porque obviamente cuando Zhao Tingyang propone esto, pues aparece pues, todo un debate, ¿no? Sobre todo en la Escuela Estadounidense de Relaciones Internacionales, que ahora que el doctor Tadeo decía justamente al inicio del seminario en la mañana, que este seminario justamente empezó como un seminario para reflexionar sobre la hipotética Escuela Mexicana de RI, que implica justamente una escuela de pensamiento en nuestra disciplina, pues implica justamente, aparte de una reflexión situada, una proyección de cierto poder en el mundo, ¿no? Y obviamente la que se sintió más amenazada por esta propuesta, pues fue la escuela estadounidense y porque es un poco el reflejo de la competencia estratégica sino estadounidense. Y dice, pues este Walter Callahan, que es uno de los teóricos que reflexiona sobre esta situación, de Zhao Tingyang, el libro de Zhao Tingyang de 2009, o sea, fue publicado antes en 2006 en chino, no llega sino a traducirse hasta el 2009, por eso se entera después, digamos, dice, pues esto es hegemonía china. ¿Por qué? Pues porque intenta organizar al mundo bajo una idea china. Porque, ¿qué implica eso de todo bajo el cielo? Pues implica, por ejemplo, dice Callahan, pues que aparezca un nuevo hijo del cielo. En este caso, no va a ser una sola persona como era en las dinastías, pero a lo mejor podría ser el Partido Comunista. Y implica la organización de un mundo bajo esa lógica en el que el partido es el centro o el núcleo de una situación pues, que se deriva, vamos a decirlo, que se ramifica, ¿no? Otro teórico, por su parte, dice pues, que esto no es más que una teoría china de muchas tantas que intentan explicar cómo funciona el mundo.
Pero es cierto que es una teoría china de relaciones internacionales, es una de las cuatro grandes teorías que ahorita caracterizan a la escuela china de RI, pero también tiene un componente normativo. Ahorita vamos a ver cómo se ha materializado. Y bueno, dice un académico de origen chino, pero en Estados Unidos, Chu, que ciencia pues puede ser una oportunidad para las famosas Global IR, ¿no? Que ya nos decía Amitabh Bhattacharya, pero que pues puede tener ciertos problemas cuando se intentan traducir, ¿no? Al lenguaje epistemológico y de debates que estamos diciendo, ¿no? Entonces, digamos que hay una tensión entre una promesa aparentemente post-westfaliana contra un potencial sinocentrismo en la organización del mundo, ¿no? Porque pasa eso, porque parece que quienes pueden proveer unas ciertas teorías que tienen cierto alcance son al final centros con cierto poder. Y entonces, ¿qué pasa con las teorías del sur global? O sea, los países menos poderosos, las academias, pues en países situadas en menos poderosos, o sea, ¿cómo podemos hacer, no digo solo valer nuestra voz, sino la voz del sur global, sino que tenga alcance, ¿no? Que tenga, pues sí, impacto. Bueno, en este sentido, pues la geopolítica justamente en este concepto de ciencia funciona como una epistemología y también nos permite a nosotros ver quién habla en nombre del mundo. O sea, porque ya China intentaron organizar un mundo como lo intentó hacer Estados Unidos en su momento, como lo hizo en los grandes centros hegemónicos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me faltó, disculpen, un signo de interrogación, ¿qué implica? O sea, por eso es importante hablar de esto. ¿Y saben por qué es importante? Porque al final ya se está materializando en la práctica. O sea, no es una teoría y por eso les decía lo del componente normativo, porque no los chinos pues no se quedan en la mera abstracción, digamos, algo que los caracteriza mucho a ellos, y particularmente del gobierno del Partido Comunista, pues es una situación de una interrelación constante entre teoría y práctica. Y ciencia, en ese sentido, pues ya se está llevando a la práctica. ¿Cómo? Pues con estos conceptos y estas acciones que está impulsando el gobierno de Xi Jinping, ¿no? La comunidad de destino compartido para la humanidad o la comunidad humana con destino compartido, que es este concepto muy importante de política exterior de Xi Jinping, pues de alguna manera es, pues, el Tianxia materializado, en el que Xi Jinping mismo ha dicho, tenemos que reconocernos como una gran aldea global para no reconocernos como un sistema fragmentado. Claro, hay otras cosas que se relacionan con la práctica diplomática china, como el respeto a la soberanía, pero es cierto que intenta hacer esto, ¿no? Entonces, cuando vemos toda esta narrativa de cooperación ganar-ganar, el nuevo tipo de relaciones internacionales o iniciativas como la de la Franja de la Ruta o de la civilización global, parece que están apostando no solamente o exclusivamente a reproducir la institucionalidad de la soberanía westfaliana, sino intenta poner el acento en la relacionalidad del Jianxia. Ujú. Pero parece que sí hay una tendencia a un cierto sinocentrismo porque China está dirigiendo la agenda en este sentido. Entonces, ¿cuál universalismo? Podremos preguntar, porque la idea del Jianxia es que todos somos una sola cosa. Digamos que es una teoría normativa que apuesta por que todos compartimos esa condición de formar parte de un todo, vamos a decirlo. Pero una lectura del sur global, que yo no sé si tendríamos que considerar a México como sur global, y aparte de que yo tengo muchos problemas con ese concepto, porque además está siendo rellenado teóricamente desde China, o sea, porque no hay teorías desde el sur global, sobre el sur global no hay mucha, digamos, a que me refiero, em, que ya pueda estar en lo político, me refiero. Les pongo esa imagen de ejemplo, pues esa imagen es del Diario del Pueblo, que es un periódico chino. Entonces, ¿cuál universalismo? Pues porque al final la provincialización de Westfalia, que ha resultado, o compartimentalización, que también le podemos decir, que ha resultado del sistema fragmentado de Estado-Nación, pues ha implicado que se den recursos para la pluralidad de escalas, civilizaciones y formas de interdependencia, porque el sur global es muy complejo, o sea,
es el famoso, pues, G77, ¿no? Es la herencia, ¿no? O sea, estamos un montonal de países, o están un montonal de países que implica, pues, una pluralidad un poco a lo mejor desorganizada. Y ese también es un poco el problema, porque cuando China rearticula, se apropia del concepto del sur global, que no lo tenía, o sea, no estaba en su lenguaje diplomático o geopolítico, en su discurso geoestratégico, organiza la acción colectiva desde el propio sur global, a partir de la lógica de Deng Xiaoping. Y en ese sentido, busca, obviamente, descentrar la representación, una representación hegemónica del mundo, pero colocando otra representación que a lo mejor puede ser hegemónica. Y bueno, ya para ir finalizando, me parece que lo que China y toda esta traducción de la teoría ciencia a las prácticas diplomáticas chinas, pues representan una oportunidad antigeopolítica en el sentido de que hay un momento en el que podemos reflexionar sobre eh, representaciones contraespaciales para poder repensar justamente la idea westphaliana del sistema internacional. Pero también lo que es importante, ¿no? Y por eso yo sí soy pues un gran adepto, vamos a decirlo, y busco promover justamente la instalación, el fomento, la articulación o como se diga, de una escuela mexicana situada de relaciones internacionales, pues es que China, por el enorme poder que tiene ya como país y como civilización, está dirigiendo la oportunidad antigeopolítica. Y muchos o repetimos ideas del norte global o repetimos la idea del sur global y no estamos viendo que China, de alguna manera, en estos términos epistemológicos, ni siquiera epistemológicos, ontológicos, de que está definiendo la esencia, redefiniendo la esencia del mundo, pues ahora sí que nos está ganando el asunto, pues, porque los chinos van pues muy rápido. Y eso es también parte de por qué Estados Unidos reacciona como reacciona, ¿no? Porque recordemos que también una propuesta de organización del mundo, diría Saki Levy, ¿no? En este gran libro de 1993, El mundo sin sentido, eh, parte del problema es que le da sentido al mundo. Y a lo mejor ahora, porque es chino, no hay mucho sentido, pero en lo material, están actuando de una forma muy marxista, están controlando la infraestructura, lo material, para poder definir después la superestructura, y en ese ínterin, vamos a decirlo, no estamos reflexionando sobre lo que está pasando, ¿no? Entonces, la oportunidad antigeopolítica está en el sentido de que ya hay alguien que está retando con mucha fuerza, la lógica westphaliana, hegemónica, de fragmentación del Estado-Nación, pero tenemos que reflexionar sobre si esto no implica un nuevo tipo de hegemonía y sobre todo cómo podemos desde México en este caso este, entender, adaptar, comprender, dialogar, relacionarnos con esta oportunidad anti-geopolítica. Aquí están las referencias que utilicé para mi ponencia y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo. Considero muy valiosa tu participación en el sentido de lo que buscamos con el panel. Aquí se ha hablado y se ha subrayado mucho esta obligación que tenemos para desaprender lo que tradicional y lo que tradicionalmente hemos aprendido, y nos marcas muy bien una ruta en el sentido de que señalas explícitamente las opciones que tenemos para indagar sobre estas nuevas opciones que existen para repensar el mundo. Destaco la parte en cómo nos guías en esta parte de cómo se instrumentaliza el conocimiento, pero sobre todo también destaco esta idea que nos dejas sobre que existe una férrea disputa por la instrumentalización del conocimiento. Será muy interesante darle seguimiento en el sentido de que la disputa está ahí, es una disputa que tiene ese objetivo, instrumentalizar el conocimiento. Habrá que darle seguimiento para saber cuáles son sus resultados, admitir que está en marcha y cuáles serían sus consecuencias para quienes analizamos y reflexionamos sobre la construcción del mundo. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a continuar
Tenemos ahora la participación del doctor José Ricardo Villanueva, quien es académico de la Universidad del Mar. Nos va a presentar una ponencia que se titula Más allá del canon, la tríada feminista, socialista, pacifista en los inicios de las relaciones internacionales. Antes de ello, me voy a permitir también leer una breve semblanza sobre el doctor Villanueva, quien es director y profesor investigador, titular de tiempo completo en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad del Mar. En 2025 fungió como Program Chair del Congreso Conjunto ISA-AMEI, que llevó como título Positioning Latin America and México in International Relations, que fue llevado en Huatulco. Ahí supervisó la programación académica, la colaboración institucional y la logística in situ. Fue investigador académico visitante en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford durante los meses de octubre de 2022 a marzo de 2023. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Glasgow. Es maestro en Asuntos Internacionales por la Universidad Nacional Australiana y licenciado en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2017, actualmente nivel 1. Su docencia ha sido reconocida por la Higher Education Academy del Reino Unido, dándole el título vitalicio de Associate Fellow. Cuenta con el reconocimiento de perfil deseable otorgado por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública. Entre sus publicaciones se encuentran Women, Feminism and Founding Myths in International Relations de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, así como Marxism and the Origins of International Relations. También El Pensamiento Internacional Iberoamericano Contemporáneo, editado por la Universidad del Mar en 2022, y también 100 años de relaciones internacionales, disciplinariedad y revisionismo, editado por Editorial Siglo XXI en el año 2019. Escuchemos por favor al doctor Villanueva con su ponencia, repito, Más allá del canon, la tríada feminista, socialista, pacifista en los inicios de la CRI. Adelante, doctor. Muchas gracias por la presentación. El día de hoy quiero que nos traslademos al inicios del siglo XX para un viaje de recuperación teórica de una visión de principios del siglo XX. Para hacer este trabajo he dividido mi ponencia en 7 partes. Primero vamos a hablar un poco de lo que ya todo internacionalista conoce, que es esa historia tradicional de las relaciones internacionales que todo el mundo aprende en el aula de clase, en los libros de texto todavía. Después voy a presentar la triada que estoy tratando de recuperar, traer del olvido, las 3 pensadoras que estoy utilizando como mis casos de estudio para recuperar la triada y sus visiones sobre las causas de la guerra, así como las soluciones que brindan a la misma. Posteriormente reflexiono sobre por qué no están actualmente en el canon, por qué no las conocemos mucho, y paso a concluir. Entonces, pues no me voy a detener mucho con esta historia, porque pues ya todo el mundo la deberíamos de conocer, o no sé, ¿verdad? Tal vez ya deberíamos de olvidarla, pero todo el mundo que somos internacionalistas la conocemos, ¿no? Y tiene que ver con cuándo nace supuestamente la disciplina. Pues la teoría tradicional nos dice que en 1919, con la primera cátedra de política internacional, no de relaciones internacionales, en Aberystwyth, en el Reino Unido, y en esos años lo que teníamos era un dominio teórico de el llamado idealismo o utopismo liberal. Todo esto fue en los años 20 y en los años 30, particularmente a finales de esa década, el llamado realismo clásico empieza a tener un gran debate con los utopistas. Y ese es el primer gran debate, de acuerdo a la narrativa ortodoxa.
Pasan los años, pues, obviamente viene segundo gran debate, pero aquí lo que me quiero enfocar para esta plática es que en 1970 se marca comúnmente también como otra fecha importante, particularmente para EPI. ¿Por qué? Porque pues finales de los 60, principios de los 70, dependiendo del autor del libro de texto, pero es aquí donde inicia este subcampo de las relaciones internacionales, pues tradicionalmente hablando nuevamente, particularmente porque en 1970 Susan Strange, académica muy reconocida en el Reino Unido, pues tiene su artículo, publica su artículo sobre The Mutual, este, el olvido mutuo de dos disciplinas, ¿no? Por un lado, la política internacional que ignora lo económico, por el otro lado, la economía que ignora a la política. Entonces, relaciones internacionales muy enfocada en las cuestiones políticas, dice Susan Strange, al grado que pues la hemos ignorado. No la cubrimos, todo lo que habíamos hablado, teóricamente hablando, sobre los asuntos internacionales, era político, ignorábamos la economía. Y entonces surge, pues, EPI, ¿no? En 1970. Después, otro de estas características de la narrativa tradicional es que las mujeres están inexistentes en el desarrollo de la disciplina hasta la década de los 80, que es cuando llega supuestamente el feminismo como una de esas teorías críticas que empieza pues, con una visión positivista a brindar nuevos enfoques sobre la realidad internacional, a traer a las mujeres al centro las cuestiones de género. Bueno, pues podríamos añadir pues, que el socialismo democrático no aparece en esa historia. Definitivamente el marxismo está, pues fue muy importante, aunque no aparece en el primer gran debate, pero pues, sí era importante, ¿no? Porque estaba Lenin, por ejemplo, entre otros. Pero el socialismo democrático, pues menos todavía, no aparece, ¿no? Entonces todo esto, pues es parte de la narrativa tradicional, yo no concuerdo con esto, con esta visión, y pues me uno a una camada revisionista que critica que esta narrativa oscurece más de lo que revela, que esta narrativa es deficiente y es sobregeneralizadora. Y como parte de esa crítica, pues, lo que estoy trabajando actualmente es pues una triada que hemos olvidado, que era importante en los inicios para algunas intelectuales que hablaban sobre los asuntos internacionales, inicios del siglo XX. Y no se trata de lo que estoy tratando de hacer, una simple recuperación del pensamiento internacional individual de cada una de estas intelectuales, que de hecho ya se ha realizado en relaciones internacionales, se ha contribuido muy prolíficamente en los últimos años por varias feministas e internacionalistas, por ejemplo, como Patricia Owens en Oxford, a recuperar el pensamiento internacional de docenas y docenas de mujeres que hablaban sobre los asuntos internacionales y que no las conocíamos. Pero quiero ir a un poquito diferente, ¿no? O sea, más bien quiero recuperar una tradición aquí que estaba compuesta por tres enfoques teóricos relacionados con el feminismo, el socialismo y el pacifismo. Y para eso estoy tomando tres intelectuales, espacialmente hablando, pues todas occidentales, pero sin embargo, pues que tenían esto en común. La importancia que le daban a estas tres enfoques y lo combinaban para tener sus propias visiones. Helena Swanwick hizo su carrera principalmente en el Reino Unido, estudió en Cambridge economía, de hecho, todas las tres estudiaron economía. Y entonces su visión sobre el mundo pues tenía una parte económica fundamental. Entonces esto va en contra obviamente de este argumento de que pues antes de 1970 no había habido contribuciones pues con un enfoque económico. Y
Emily Green Balch y Jessie Wallace Hugan eran estadounidenses, pues tenían algunas instituciones en común, pertenecían, por ejemplo, al ISS, que es el Intercollegiate Socialist Society, la Sociedad Intercolegial Socialista, que pues era una sociedad que publicaba pues material principalmente socialista. Entonces, pues estaban involucradas en cuestiones socialistas, pero también feministas. Por ejemplo, el caso de Elena Swanwick y Green Balch fueron líderes muy importantes en los inicios de WILPF, ocupando puestos muy altos. WILPF, pues es una ONG que todavía existe, Women's International League for Peace and Freedom, pues era pacifista y feminista, obviamente. Sigue siéndolo todavía. Y bueno, pues ellas interactuaban con internacionalistas de la época, ¿no? Por ejemplo, Elena Swanwick era parte del Advisory Committee on International Questions del Comité sobre Preguntas Internacionales del Partido Laborista en el Reino Unido, donde estaban Norman Angell, Alfred Zimmern, David Mitrani, Henry Bracewell, y pues ahora sí que la crema innata de todos los mal llamados idealistas, ¿no? Allí estaba Elena Swanwick también, los conocía, tenía relación con ellos, invitó a Norman Angell a dar una plática a Cambridge, y por su parte, pues también Emily Balch tenía relación con algunos de estos internacionalistas, particularmente invitó a Norman Angell, perdón, a John Hobson a dar una plática en Wellesley, el colegio donde ella enseñaba. Y sí, entonces vemos que se relacionaban con estos internacionalistas, pero las conocemos muy poco. No tenemos mucho conocimiento de ellas. Ahora, ¿por qué esta triada? Bueno, institucionalmente, pues sí pertenecían a instituciones feministas o socialistas o pacifistas, pero en cuanto a su explicación del mundo, ¿en qué sentido? Bueno, pues en cuanto a la guerra, tenían una visión muy materialista de la misma. No era el único factor, pero era un factor fundamental, el capitalismo. Entonces, es una visión muy similar a la marxista o socialista de principios del siglo XX, que es debido al capitalismo que en buena medida la guerra sucede, o el imperialismo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay mercados que le interesan a la clase capitalista o a las élites de un estado particular, materias primas en el extranjero, mano de obra barata, y eso pues impulsa a un estado a ir al extranjero porque está dominado por ciertas élites que pues lo empujan hacia allá. Entonces, vemos una alianza que ellos están regularmente señalando en sus propias palabras entre el cañón y el capital. Es decir, el poder, lo militar y por otro lado lo material, el dinero, el beneficio económico, que claramente pues, es un enfoque de EPI. Está combinando la guerra, lo internacional, con lo económico, con lo político, ¿no? El Estado, el poder. Ahora, más allá digamos, esta visión socialista, pues incluían esta visión, por otro lado, feminista, que ahí sí, pues eran muy diferentes de marxistas o socialistas de la época. Veían a las mujeres como las principales víctimas de la guerra y criticaban pues este mito de que los hombres van a la guerra para defender a las mujeres. Estos roles supuestamente o visión de género que hacía que los hombres fueran a la guerra. Pues esto es algo obviamente que no es nada novedoso para nosotros hoy en día. Conocemos estos argumentos feministas, pero se los atribuimos regularmente a feministas de los 80s, cuando en realidad pues ya había pensadoras desde principios del siglo XX que hablaban precisamente de lo mismo. Tenía una visión de las relaciones internacionales con perspectiva de género.
veían también, pues, le daban importancia a las ideas y a la psicología en el sentido de cómo los hombres, pues, tenían mayor influencia por sus valores, por este roles de género que se les asignaban de ir a la guerra que las mujeres. Y aunado a eso, y pues muy diferente a los llamados idealistas, estas intelectuales eran muy críticas de la Sociedad de Naciones. Cuando hablamos del mal llamado idealismo, pues ¿qué pensamos? Pensamos en que eran críticos de la Sociedad de Naciones, que favorecían a la Sociedad de Naciones, que la apoyaban incondicionalmente hablando, casi. Bueno, ellas tenían una mirada mucho más crítica. Y desde esta triada que tenían, esta visión tripartita, pues veían a la Liga desde un punto de vista socialista como muy capitalista. Y decían, pues, si los estados que la componen son capitalistas y quieren buscar, pues, ganancias en el extranjero, es difícil realmente que vaya a ser funcional. Desde un punto de vista más feministas, eran críticas de la Sociedad de Naciones por ser estatocéntrica, por no incluir a los pueblos, a las personas como representantes en los estados, particularmente obviamente a las mujeres. Solamente pues, se incluyen a los representantes de los que el Estado pone, pero el pueblo no estaba representado en la Sociedad de Naciones. Y desde un punto de vista más pacifista, pues eran muy críticas del concepto de seguridad colectiva. Porque, bueno, pues como sabemos, la seguridad colectiva lo que dice es que si uno de los miembros de este grupo pues es atacado, todos tienen que responder al agresor. Y pues para ellas esto es violencia, violencia genera más violencia. Bueno, ¿y cuáles eran su visión sobre la paz? ¿Cuáles eran las soluciones que daba? Pues otra vez, ¿no? Esta visión de las tres partes que tenían, pues pensaban que se podía alcanzar a través del socialismo, pero este socialismo tenía que ser democrático, no podía ser revolucionario ni violento, ¿no? En contra de sus principios feministas y pacifistas. Y pues como debe ser democrático, pues debía ser a través de vía parlamentaria, gradual, poco a poco. Este socialismo no solamente ayudaría a la igualdad de la población en general, pero también a la igualdad de las mujeres. Además, en esta visión, las mujeres eran fundamentales como actoras políticas en las relaciones internacionales, particularmente porque podían ayudar a cambiar la opinión pública. ¿Por qué? Porque eran las principales víctimas, tenían una visión diferente que los hombres, ¿no? Entonces, pues eso ayudaba a poder cambiar la percepción de la guerra, según esta visión. Y bueno, pues desde un punto de vista muy pacifista, pues la violencia nunca favorecían el desarme, otros medios de resolución pacíficos de controversias como el arbitraje y la diplomacia. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué rayos no están en el canon? Si hablaban de relaciones internacionales, escribían sobre relaciones internacionales, publicaban sobre asuntos internacionales, convivían con internacionalistas. ¿Por qué no están en el canon? Bueno, pues hay varias respuestas. Patricia Owens pues habla de un sesgo de género, que pues sí, ¿no? Tiene que ver con el pasado no solo de la disciplina, sino pues de la humanidad, pero también un sentimiento de antisocialista. ¿Por qué? Bueno, pues el socialismo se veía mal, particularmente en Estados Unidos, pues no se veía bien. Entonces eso hacía que la relegaran. Y bueno, pues tampoco ha ayudado mucho la narrativa tradicional de las relaciones internacionales, que pues limita
pues nuestra visión de la historia disciplinar. En conclusión, leer en conjunto los casos de Swanwick, Coogan y Bulge revela que en las primeras décadas del siglo XX existió un marco teórico integrado con perspectivas socialistas, feministas y pacifistas. Este enfoque triádico ha sido sistemáticamente borrado en la disciplina, aunque en su momento constituyó un marco distintivo utilizado por varias pensadoras para explicar el mundo y formular propuestas de paz. Argumento que recuperar este marco es importante porque puede contribuir a enriquecer y reconfigurar la historia disciplinaria de las relaciones internacionales. Muchas gracias, doctor. Me parece muy valioso que nos pones en el escenario esta idea de los retos de construir. Aquí la planteamos como la ruta a seguir, pero me gustaría y ojalá posteriormente en nuestra sección de preguntas, respuestas, ojalá pudieras compartirnos los retos que como investigador enfrentaste en esta parte de tratar de sacar a la luz toda esta construcción epistemológica que para nada, o sea, nos hablas de recuperar visiones olvidadas, pero que no fueron neutralmente olvidadas, sino que hay también una disputa por llevarlas al olvido, ¿no? Es esta parte que nos señalas, pero creo que sería muy valioso que nos platicaras un poco sobre esta parte, sobre los retos que un investigador enfrenta en este ejercicio por deconstruir, pero tratar de sacar a la luz algo que en forma explícita fue tratando de dejarse en el olvido, no fue olvidado en forma circunstancial, sino que hay también una disputa en la construcción epistemológica. Te agradezco mucho y vamos a dar continuidad a nuestro panel para pasar con la doctora Salima Cossens, que nos va a platicar sobre un tema que se denomina Rehistorizando lo Internacional, una propuesta para estudiar las relaciones internacionales de la antigüedad. Muy bien, antes de ello, también me permito compartir con ustedes una semblanza de la doctora Salima. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Historia Antigua por University College London, es maestra en Estudios sobre Estados Unidos por la Universidad de Los Ángeles, Puebla, y licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana. Sus intereses de investigación se inscriben en la teoría crítica de las relaciones internacionales, con atención a problemas como el eurocentrismo, el estatocentrismo y el presentismo. Trabaja la interrelación entre la sociología histórica y el sistema mundo como marcos para ampliar la perspectiva histórica de nuestra disciplina, así como la aplicación de sistemas de información geográfica a la historia de la CRI y los estudios diplomáticos, en particular de unidades políticas autónomas y de organizaciones pre o no estatales, mesoamericanas, y la historia no codificada de la práctica diplomática. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, entre ellos los de la International Studies Association, la Asociación Chilena de Historia de las Relaciones Internacionales y la British International Studies Association. Es miembro de ISA, de la red Intercol, de la British International Studies Association, la North American Cultural Diplomacy Initiative y la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Entre las publicaciones de la doctora Salima destacan 2 artículos: Diplomacia Mesoamericana, aproximaciones teóricas y conceptuales para su estudio en RI, en la revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, y Reflexiones para una Sociología Histórica en RI desde México, en el Anuario Mexicano de Asuntos Globales. Es profesora de las asignaturas Derecho Diplomático y Consular y Relaciones Internacionales 1815-1945 y está adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es fundadora coordinadora del Comité de Historia de la MEI. Escuchemos por favor a la doctora Salima Cossens con su ponencia
Rehistorizando lo internacional, una propuesta para estudiar las relaciones internacionales de la antigüedad. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, espero que se escuche. No sé si se escucha bien. De Fuerte y repente hay claro, mucho doctora. ruido, muy bien, hay mucho ruido alrededor. Les comento que, bueno, pues agradezco muchísimo a la invitación al Comité de Teoría y Metodología para participar en este tercer seminario. Ya es el tercer seminario permanente de Teoría y Metodología para discutir y reflexionar hacia dónde van las RRI en este mundo que se está configurando de una manera muy interesante. Hacia lo que bien dijo el doctor Silly, algo que parece ser un sinocentrismo, y vamos a hablar de eso. De verdad les felicito por este esfuerzo, tanto a su coordinador como a todo el equipo organizador, y estoy muy contenta, por supuesto, de participar en este panel con el doctor Silvia Pango y con el doctor Villanueva, con quienes tengo muchas afinidades en la investigación, ahora lo verán, y también agradezco por último al maestro Barreto por su amable introducción y prólogo que hizo de este panel. Yo trataré de ser breve. Hay muchas cosas que ya se dijeron aquí que no quiero repetir, pero o sea, seguramente las voy a tocar. Bueno, el contenido de la presentación va a hablar un poco de la justificación y problemática teórica de estos estudios que yo hago, de tratar de alguna manera sistematizar el estudio de relaciones internacionales en la antigüedad por todas las cuestiones que dijo el doctor Cilia Pango, por cosas que también dijo el doctor Villanueva, sobre todo en cuestiones estructurales, como por ejemplo el patriarcalismo, que eso lo voy a tocar. Voy a hablar un poco de qué me ha llevado a hacer esta investigación, cuáles son los trabajos propios que me han ido llevando poco a poco a esto, la pregunta de investigación, metodología, etcétera. Me gustaría concluir con una visión propia sobre lo que veo yo como un nuevo teórico historiador de relaciones internacionales. Bueno, se ha hablado, ¿no? Hay un déficit global en relaciones internacionales, porque, como dice Rafael Calduc, relaciones internacionales, y en esto me puedo sumar perfectamente a esta visión ¿cómo era? Tianxia, que todo bajo el cielo. Bueno, pues Rafael Calduc nos dice perfectamente, ¿no? Las relaciones internacionales, su objeto material es la realidad internacional. Entonces, precisamente por eso hay un déficit global. Las relaciones internacionales como disciplina no son verdaderamente globales porque no logran representar ni explicar la realidad internacional en su totalidad, ni en su diversidad, ni en las experiencias de todos sus actores, en diferentes escalas y geotemporalidades. Y por eso es este seminario, ¿no? De teoría y metodología, porque estamos hablando de espacialidad, estamos hablando de historicidad, no se representa todo lo que hay debajo del cielo. Hay un euroanglocentrismo prevalente. Nuestra producción se ve limitada por este mito westfaliano que ya se ha hablado de 1648, que va a priorizar no solamente el Estado-nación, sino las historias y las experiencias angloeuropeas. Yo doy clases de relaciones internacionales 1815-1945 y lo que hablo con mis estudiantes al principio es, bueno, lo que vamos a ver aquí hablo de antecedentes, vamos a hablar prácticamente de la configuración del sistema internacional moderno, que tiene una base europea, pero habría que estudiar otros sistemas internacionales. Hay un presentismo en la disciplina, un estatocentrismo crónico. ¿Por qué digo presentismo? Pues todas las tesis que estudiamos no van más allá. Las tesis, o sea, no se estudia más allá de 10 años, se estudian problemas coyunturales. Estamos viendo la guerra de Ucrania, de Rusia, pero no vemos que Rusia siempre ha buscado desde hace mucho tiempo, desde siglos, ¿no? Desde o sea, ha buscado una salida al mar, ¿no? Entonces hay una cuestión coyuntural que tiene que ver también con las posibilidades de trabajo. Solamente las personas que hablan de lo coyuntural a veces son las personas que tienen más acceso a trabajos o a tiempo completo, por supuesto. Bueno, en fin, hay una cuestión de realismo político que ha limitado la visión de conceptos claves como diplomacia, soberanía, cooperación,
exclusivamente como herramientas del Estado-nación moderno, ignorando que todas estas cuestiones, la diplomacia, la soberanía, la cooperación, se vieron también en otras prácticas humanas ancestrales y que se fueron creando de manera intuitiva, o sea, muchísimo antes de la teorización, muchísimo antes de la normatividad, de la codificación. Todo esto lo hemos ignorado, lo hemos dejado a un lado y el hecho de ignorarlo también nos ha de alguna manera provocado vivir en lo que vivimos ahora, porque la historia se repite si no aprendemos sus lecciones. Entonces, existe la necesidad de un giro histórico y hasta, yo diría un poco arqueológico, ¿no? En la disciplina de relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque tenemos que ir más allá de fuentes escritas para poder ver las estructuras que se han ido creando a lo largo de no solamente siglos, sino milenios, y también para rescatar otras experiencias y ver si esas experiencias son diferentes y nos podrían ayudar a solucionar problemas prevalentes actuales. Bueno, rápidamente tengo empecé haciendo un artículo sobre interacción de unidades políticas en el mundo antiguo, o sea, hablando de que habían actitudes hegemónicas mucho anterior de la que ahora hablamos con Estados Unidos y con China, ¿no? O sea, las actitudes hegemónicas se ven en el mundo antiguo, pero lo podemos ver con Teotihuacán, lo podemos ver hablando de México, ¿no? Lo podemos ver con Tenochtitlan, en fin. Después hice un artículo que se llamaba Rutas Comerciales en Mesoamérica, buscando, o sea, lo que yo busco desde la teoría es comprobar, o lo que yo busqué, esa fue mi tesis de doctorado, comprobar que había un sistema internacional o parecido al sistema de lo que nosotros conocimos como un sistema internacional en el mundo antiguo. Y descubrí que en mi tesis de doctorado que sí había un sistema internacional. Eh, hay una problemática con la palabra internacional, porque ya sabemos que es una cuestión westfaliana, porque sabemos también que es una cuestión de una intento de traducción que hace ahorita, Jeremy Bentham, ¿no? En el siglo XVIII, en fin. Y bueno, después me hice esta cuestión de llamar a nuevos historiadores, después vi un poco sobre el humanocentrismo, por qué hay una cuestión tan eurocéntrica en relaciones internacionales, la tesis doctoral, donde descubro esta configuración, y ya después de ver y descubrir que había un sistema internacional, entonces me empiezo a cuestionar, bueno, si había un sistema internacional, como lo dice Hedley Bull, la diplomacia tiene una razón de ser, ¿no? O sea, Hedley Bull dice, la diplomacia presupone un sistema internacional. Lo que yo hice fue descubrir el sistema internacional para después explicar la cuestión diplomática de por qué habían alianzas cómo se fueron configurando las alianzas en Mesoamérica, que dieron paso a la caída de Tenochtitlan. Entonces, ahora lo que hago es intentar con este trabajo que se va a presentar próximamente en un libro, es cómo podemos rehistorizar lo internacional, pero dando una propuesta metodológica, ¿no? Metodológica en relaciones internacionales. Bueno, aquí es un poco del trabajo que hice con los mapas, descubrí que estas interacciones que yo veía en Mesoamérica eran porque había un objeto muy importante que se intercambiaba, que era la obsidiana, y eso dio paso a un sistema internacional de intercambios de diplomacia, de estrategias, etcétera. Solamente quería apuntar más o menos de qué iba la cuestión metodológica. Bueno, para este trabajo lo que me pregunto es qué metodología o qué proceso de operación nos permitiría ampliar precisamente estas problemáticas que nos dijeron el doctor Cilia Pango y el doctor Villanueva. Okay, ¿cómo desde relaciones internacionales podríamos estudiar el mundo antiguo? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Cuál sería la metodología? Y ¿de qué manera nos podría ayudar eso a subsanar problemas epistemológicos como el eurocentrismo? Ya hablamos del estacentrismo, esta cuestión de que todo es todo es la anarquía, ¿no? A historicismo, perdón, estoy tratando de hablar rápido para no tardarme mucho. A historicismo, ¿qué quiere decir? Bueno, que estudiamos conceptos claves de relaciones internacionales como diplomacia, soberanía, cooperación, solamente desde la perspectiva eurocéntrica y desde un momento muy, muy particular, y no vemos
y no tratamos de indagar si son conceptos neutrales que podríamos aplicarlos a diferentes momentos históricos, ¿no? Y presentismo, ya había dicho, estas cuestiones muy coyunturales, pero en este caso estos son problemas que ya los distinguió Larry Busan y Richard Little, y podríamos agregarle, ellos no hablan de patriarcalismo, que en este caso se teje muy bien con lo que nos dijo el doctor Villalba. Entonces, esa es mi pregunta. Yo lo que creo es que necesitamos un rigor metodológico y una interdisciplinaridad. Eso lo dice, ya lo decía Rafael Calduc, también lo dice la doctora Graciela Arroyo Pichardo, ¿no? Pero también David Sarkis nos dice, hay falta de consenso en relaciones, en ciencias sociales, ¿no? Sobre los métodos y las técnicas. Y entonces eso ha fortalecido, ha cuestionado la fortaleza científica de la disciplina. Nos vamos por un lado, nos vamos por el otro. Lo que yo pienso es el rigor metodológico debe estar presente. A lo mejor el consenso de las técnicas no es necesario, eh, pero sí el rigor. ¿Qué quiere decir eso? Que se necesita una metodología sólida de pasos rastreables y reproducibles. Eso le dice Rafael Calduc, es decir, pasos operativos. Y para esto se necesitan ciencias auxiliares. En este caso yo propongo integrar la arqueología, la sociología histórica y la ciencia política para suplir carencias de las fuentes escritas, ¿no? Método dialéctico, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, con el método dialéctico, también ya lo había dicho Rafael Calduc, lo que necesitamos es interpretar el sistema internacional como un sistema dinámico, o sea, no, o sea, cambiante, relacional, impulsado por contradicciones y conflictos entre fuerzas opuestas, pero y que se opone a ver los fenómenos internacionales como estáticos, ¿no? Sino que prefiere verlos desde la interconexión de diferentes actores y no solamente de los estados. Esta metodología que yo planteo observa también un análisis histórico procesual, es decir, la sociología histórica, ver procesos por los cuales pequeños cambios se convierten en transformaciones estructurales. O sea, es que el patriarcalismo no inició en Europa, el patriarcalismo inicia con pequeños cambios y ya lo había dicho, eh, ahora me olvido, ¿no? La sociología procesual o los cambios sociales toman milenios de años, entonces tendríamos que ver dónde se fue adoptando estas estructuras, estos paradigmas de los cuales no podemos salir. Entonces, por eso, irnos hacia el mundo antiguo, porque tendríamos que ver otras experiencias. Entonces, eso es lo que yo propongo, pero bueno, no solamente propongo esto, sino pasos para operacionalizarlo. ¿Cómo? Uno, tenemos que reconocer que el estudio de relaciones internacionales es la realidad internacional. Por lo tanto, el marco de referencia no es el Estado-Nación, sino la sociedad internacional en su totalidad geotemporal. Necesitamos reconceptualizar el término Estado-Nación. Lo dijo el doctor Cilia Pango, unidades políticas diferenciadas. Hay muchísimo consenso con diferentes científicos sociales o de relaciones internacionales, el doctor Sarkis, los voy a decir no cronológicamente, Rafael Calduc, lo dice Raymond Aron, lo dice Antonio Trujol Trueba, lo dice Chiofi Revilla, y yo lo recupero como unidad política autónoma. Necesitamos determinar una variable que veamos cuál es la que configuró dicho sistema internacional. En Mesoamérica lo que yo descubrí es que fue una variable comercial. Haber perseguido la obsidiana por todos lados hizo que la gente descubriera intuitivamente, como yo lo dije, estrategias, ¿no? Protocolos diplomáticos, etcétera. Y para esto, para realmente irnos al mundo antiguo, como también lo dijo el doctor Apango, irnos al siglo II de China, que por cierto, bueno, él sabrá más. Yo recuerdo haberlo tomado en la tesis de doctorado. Hay un carácter en chino que no sé si es de la dinastía Xian, que quiere decir comercio, pero bueno, en fin, no sé, él me lo dirá, si sí o no.
Pero podríamos irnos hasta el siglo II, él también mencionó, las ciudades-estado griegas, en fin, irnos más allá de 1648 para descubrir las estructuras que dieron forma a nuestro sistema internacional moderno, ¿no? O sea, tenemos que hablar que el sistema internacional es moderno, no es el único. Y aplicar este método dialéctico para ver si los fenómenos que observamos dentro de esta realidad antigua, internacional antigua, pueden interpretarse y bajo los marcos teóricos de las relaciones internacionales. Profesor Héctor, dígame cómo va mi tiempo. Entonces, aquí tengo una pequeña tabla que dice, bueno, las relaciones tradicionales son, así como hablamos de la diplomacia tradicional, son estatocéntricas, eurocéntricas, vemos el Estado-Nación como una unidad de análisis primaria, el inicio temporal en Westfalia, la metodología es positivista, coyuntural, por supuesto, el enfoque geográfico, solamente el centro anglo-europeo, y de ahí interpretamos el mundo. Pero una propuesta de relaciones internacionales globales, verdaderamente, ve a la sociedad internacional y también a las unidades políticas autónomas como una unidad de análisis. El inicio temporal, pues no, es un tiempo profundo, o sea, son milenios de interacciones. La metodología es interdisciplinaria, macrohistórica, y el enfoque geográfico es amplio, cualquier región, incluyendo la periferia. Y por eso la propuesta metodológica, porque tendría que hacerse, o sea, tendría que ser sólida de procesos rastreables, pero también replicables. Entonces, que este estudio que yo hago en China o Mesoamérica lo puedo aplicar a China, etcétera, y no solamente a Europa. Bueno, ¿cuáles son las contribuciones? Por supuesto, eh, a ver, es que estaba viendo, sí me estaban hablando. Pues necesitamos unas relaciones internacionales científicas que dependan de la revisión de sus archivos, integrar los otros actores, otras geografías, otros marcos temporales, no occidentales, por supuesto, preestatales, para comprender la estructura profunda del sistema internacional actual y explicar probablemente hacia dónde vamos o por qué estamos así. Entonces, descubrir la estructura profunda, identificar los factores que impulsaron la configuración de los sistemas, establecer la manera en que la historia local de ciertas unidades políticas autónomas se vio influida por la interacción con otras unidades políticas autónomas, y con eso podríamos de alguna manera replantear lo internacional. Porque ahora decimos que lo internacional es la relación entre dos actores internacionales, dos estados-nación, pero en realidad lo internacional quiere decir que dos unidades políticas que están completamente aisladas, cuando interactúan, sus historias cambian. ¿De qué manera los procesos locales cambian por interactuar con otra unidad política autónoma? Eso es lo internacional y lo podríamos replantear. Y podemos cuestionar de esta manera las teorías dominantes en relaciones internacionales, abordar problemas y paradigmas que prevalecen actualmente en el campo. O sea, a veces decimos, ¿por qué estamos aquí? Pues porque no nos vamos más allá, ¿no? O sea, porque queremos estudiar y revolver lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, también con esto demostramos que conceptos como internacional, diplomacia, política exterior, guerra, paz, no tienen un significado específico, ya que al haber surgido en momentos concretos se le atribuyen connotaciones específicas. Es decir, hablamos de diplomacia y la vemos más como una cuestión del Estado, o hablamos de diplomacia y la vemos más como una cuestión europea, ¿no? Es más, los protocolos que prevalecen ahora son protocolos europeos, pero hay protocolos en Japón, hay protocolos en China, que esos también son interesantes de ver en la diplomacia. No sé, permítame un segundo. Bueno, necesitamos un nuevo teórico de las relaciones internacionales. No es el único teórico, pero yo sí diría que necesitamos un grupo de historiadores, un grupo de teóricos que nos ayuden a ir más allá, ¿no? O sea, la arqueología puede ser una manera. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar con sus nuevas técnicas a ver estos procesos muy antiguos y a entender cómo se fueron configurando estas estructuras, cómo se fueron configurando estos problemas. Sobre todo me recuerdo el patriarcalismo, ¿no?
Hay muchísimas ciencias que podríamos incorporarlas para leerlas, no para convertirnos en arqueólogos, sino para poder leerlas e interpretarlas bajo los marcos teóricos de relaciones internacionales. Entonces, lo que necesitamos es un historiador teórico de relaciones internacionales que adopte este perfil heterodoxo, capaz de interpretar otros tipos de evidencias como la arqueológica, bajo marcos teóricos políticos de relaciones internacionales y dialogar con estos registros materiales para validar, reformular o proponer nuevas teorías científicas que permitan teorizar sobre la transformación del sistema internacional en todo su alcance geotemporal y determinar que el sistema internacional que vemos no es el único y es moderno, y es solamente moderno. Eso es todo. Bueno, de verdad agradezco mucho la atención y espero sus preguntas. Y ahí está mi contacto y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Considero muy valioso este diagnóstico que nos haces sobre el déficit, ¿no? O sea, a partir del diagnóstico que haces es muy valioso porque ya nos situamos en esta parte de todos los retos que tenemos por delante y que nos invitas a romper lo convencional, en el sentido de que nos enseñas que podemos ampliar nuestro lenguaje. Pero interesantemente lo haces desde retomar conceptos que ya están ahí en lo académico, ¿vale? El reto, por lo que yo interpreto, es comenzar a construir, pero yo quisiera aprovechar que tú, como especialista ya inmersa en todo em, en todas estas dificultades, pues nos compartieras, ya nos compartes un poco la hoja de ruta, pero quisiera aprovechar para que nos pudieras platicar más un poco de cuál sería el principal obstáculo o los principales obstáculos que ves al respecto. ¿Sale? Entonces, ¿les parece si pasamos a esta parte de preguntas, respuestas y lo hacemos en el mismo orden en el que llevamos a cabo nuestras ponencias? Recuperamos entonces una pregunta de Facebook que nos comparte el doctor Eduardo Tadeo. Viene, insisto, de Facebook. Entiendo que el doctor Eduardo Zilli ya tiene conocimiento de ella y para no volver a contextualizarla, está tanto en nuestro chat como sospecho que está también en Facebook. Le pediríamos, doctor Zilli, que por favor nos comparta la respuesta a esta pregunta interesante que le plantean sobre distintas ciencias. Sí, muchas gracias, Héctor. Y bueno, yo también agradezco un poco a mis colegas por este panel tan interesante. Y saludo obviamente con mucho afecto a Jesús Reyes, este colega de allá de Oaxaca. Pues no sé si lo vería yo como un prototiencia, digamos, es decir, una situación en la que la ONU podría ser como un estado previo a un mundo, ¿no? Que no está fragmentado porque al final está reproduciendo lógicas de ese mismo sistema internacional organizado en Estados-nación. O sea, son 190 y pico los de la Asamblea General, pues se reconocen las soberanías, o sea, está reproduciendo. Entonces, no sé, o sea, no lo vería tanto así, pero parece que en China sí lo ven un poco así, porque en China hay un discurso que constantemente intenta validar a Naciones Unidas como el esquema ideal o el más acabado, no sé si el mejor, pero pues lo que hay, digamos, el más acabado para organizar al mundo, ¿no? Entonces sí, o sea, diría que no porque está reproduciendo ciertas lógicas, pero también diría que sí porque en China sí se ve algo, una situación así. Y también, y esto me gustaría destacar, porque China aún no ha propuesto su esquema de organización mundial. O sea, o sea, todavía no ha propuesto sus Naciones Unidas, vamos a decir, ¿no? Entonces, probablemente lo vaya a hacer en algún momento, pero todavía no lo ha hecho. Mientras, intenta apoyarse en los esquemas idóneos a su juicio que podrían organizar pues, al sistema internacional, vamos a decir, ¿no? Y también, bueno, la Unión Europea, yo tampoco lo diría como ciencia, porque como bien lo dices Jesús, pues es regional y aparte se deriva de una lógica geopolítica muy particular que es la idea de Europa, ¿no? O sea, y tiene límites ahí, ¿no? Entonces,
sería para mí Ouxia. Ou es Ouzhou de Europa en chino, Ouxia todo bajo Europa, o sea, otra cosa distinta. Entonces, en este sentido, preguntas, ¿un sistema tipo deseable para México? O sea, no lo sé porque es una situación que se propone desde ciencia, pero por ejemplo, bueno, no sé si aquí la doctora Salima ha realizado esta situación, pues que en el pensamiento náhuatl existe la idea similar, obviamente no es igual, pero similar a la idea del Tincha, que es el anáhuac, lo dije en su momento. O sea, cuando pensamos justamente en Tenochtitlán o en la denominada Triple Alianza, estaba pensando en esos términos antigeopolíticos en un sentido, si lo vemos desde aquí, o sea, todo el mundo conocido, el anáhuac. O sea, y el mundo se organiza así. Entonces, por eso, más bien tendríamos que regresar ahí y reflexionar sobre las propuestas que han salido de aquí porque existen. O sea, yo hablo del náhuatl porque pues es la esfera, la esfera, ¿no? Diría Yuri Notman, en la que yo estoy más familiarizado. Yo vengo del mundo náhuatl, digamos de alguna manera. Chiliapangos, los mismos apellidos son náhuatl, o sea, bueno. Pero desde los mayas también se han propuesto otras cosas así, y entonces, y desde otros pueblos que ya estaban aquí, estaban obviamente pensando en el mundo de una manera muy particular, y en el caso del mundo, de la cosmovisión náhuatl, el anáhuac es similar al Tianxia en ese sentido. Pero qué implicaciones tiene es lo que hay que teorizar, porque pues obviamente se ha relegado un poco a segundo término por andar consumiendo todo lo que viene del norte global. Que no estoy diciendo que esté mal, pero sí está mal solo consumir y reproducir y reflexionar y dialogar con esa situación. Así yo respondería a esa pregunta, espero haberlo hecho. Gracias. Creo que de cierta manera ya nos respondió un poco a otra de las preguntas generales. No sé si guste profundizar en esa. Doctor Sili, ¿qué características, tanto positivas como negativas, podría tener un sinocentrismo? Y ahorita invitamos a los demás ponentes para que también la aborden. No sé si le gustaría profundizar en específico en esa. Sí, muchas gracias. Claro, bueno, miren, todo centrismo me parece que ya tiene un problema, ¿no? Y obviamente que va a tener beneficios o perjuicios dependiendo desde dónde se hable, ¿no? Porque el sinocentrismo, pues obviamente quien está haciendo el centro va a ser el mayor beneficiado, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, en función de la relación con el centro, probablemente pueda ser el beneficio. Entonces, ¿qué características positivas y negativas? Pues va a haber positivas para China, obviamente, positivas para quien se relacione muy bien con China y negativas para quien no se relacione bien con China. Pero aquí el punto es, o sea, parece, es un debate, ¿no? Pero parece que hay una transición del centro del sistema mundo capitalista en el Atlántico al Pacífico, particularmente Chile, aparece, ¿no? Podemos debatir. Pero aquí el punto es que, o sea, uno, está pasando. Dos, si está pasando, ¿cómo nos estamos insertando o cómo estamos dialogando, interactuando? Y tres, ¿cómo podremos beneficiarnos si es que nosotros no podemos revirar eso? Porque al final estamos hablando de poder. O sea, no podemos, México no podemos hacer eso ni modo. No tenemos las capacidades, pero entonces, si no podemos hacer un mundo mexicano céntrico, vamos a decirlo, y si se está haciendo sinocéntrico, entonces, ¿qué? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo podemos dialogar, interactuar? Y también, ¿qué esquemas de dominación implica? Porque tanto epistemológicas como de otro sentido, porque pues así está pasando. Es la realidad en la que estamos enfrentándonos y eso es un poco la validez justamente de las propuestas que vengan del sur global, ¿no? Que le denominamos. Que repito, yo no sé si México necesariamente es el sur global, porque nuestra élite parece que se cree del norte global, y ahí entra una tensión que va divergente entre academia y gobierno, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, pero bueno, eso así respondería esa pregunta. Muchas gracias. Pasamos ahora con el doctor Villanueva, que tenemos por ahí un pendiente relativo a los obstáculos que enfrenta, tratar de sacar a la luz epistemologías que con toda tendencia fueron puestas en el olvido. Adelante, doctor, lo escuchamos. Gracias, muchas gracias por
la interesante pregunta y bueno, también aprovecho para este, comentar que pues ha sido un panel muy interesante. Las otras dos contribuciones me hicieron pensar considerablemente. En cuanto a los retos como investigador, en este ejercicio de construir el conocimiento, ¿no? Pues sí, hay varios retos. Implica, una de las dificultades es que implica disputar a las narrativas dominantes, tradicionales, y pues esas narrativas dominantes y tradicionales pues se resisten obviamente a ser desplazadas por otras. Eh, pues Voy a poner un ejemplo, el llamado primer gran debate entre idealistas y realistas, pues ya han escrito varios intelectuales que es casi un mito. Las interacciones fueron muy pocas las que existieron, pero borrarlo, pues, por ejemplo, para la parte dominante, la realista, pues no está tan bien, ¿no? Porque el que sale ganando en el primer gran debate supuestamente fue el realismo, entonces el realismo perpetúa y legitima su propia tradición a través de esta, eh, pues, historia tradicional, ¿no? Pues, entonces esa es la dificultad, una de las dificultades, disputar a las narrativas dominantes. Y por otro lado, bueno, pues actualizarse pues no es cómodo, no es fácil en términos de los investigadores, de los profesores, ¿no? Porque es lo que se enseña en las aulas, pues ya lo aprendí, es lo que se enseña en los libros de textos, pues ya sé la clase de teorías y lo que voy a hacer es enseñar los cuatro grandes debates y no hubo nada más y me agarro enseñando a estos teóricos, todos hombres, y bueno, hasta los 80 llegan las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, pues poder actualizarse y ir más allá de eso, complejizarlo, dar otras visiones, requiere mucho esfuerzo por parte de quien está frente a una clase. Entonces, pues no es fácil, ¿no? Entonces, va en contra de lo que es más sencillo para mí como profesor. Si a eso le sumas que pues la parte histórica a mí me encanta, al doctor Sili le encanta y a la doctora Salima le fascina, estoy segurísimo, a nosotros nos fascina, pero pues no a todo el mundo, ¿no? Hay que ser sincero. Entonces, pues eso a lo mejor dificulta un poco el que lleguen estas nuevas visiones. ¿Para qué rayos me sirve saber que pues existía esto en el pasado? Mejor vamos a explicar el presente, que el pasado pues no explica también el presente. Puede ser un razonamiento. Y pues finalmente otra dificultad tiene que ver con lo que mencionaba el doctor Tisili del impacto, ¿no? Porque tenemos la libertad, como él dice, la de publicar, de decir, de recuperar voces ausentes, pero el problema es que pues el impacto que tenemos con lo que publicamos, pues no, a veces en esta saturación de información que existe, pues es difícil, ¿no? Que llegue a tener un impacto poderoso, ¿no? Aunque publiques en lugares muy importantes. Yo he publicado Padre Macmillan, en Oxford, University Press, en journals, y pues estoy bien sincero, ¿no? Creo que tenga mucho impacto, ¿no? Mi publicación no llega mucho. Entonces, y pues si a eso le añades que pues no somos de los teóricos occidentales, que todo el mundo está ahí pues ya conocidos, pues se vuelve más difícil. Entonces, todos esos son algunos de los retos que se pueden enfrentar los investigadores en cuanto a este ejercicio de deconstruir y sacar del olvido a visiones eh, pues antañas. No suena nada sencilla la labor, porque así como lo señala, implica disputar lo dominante. Entonces eso nos da como que un panorama de lo complicado que puede llegar a ser.
Entonces, sí, la labor ahí está, ya la tenemos identificada, los déficits, los pensamientos que se han ocultado, pero también creo que es importante aclarar que la forma de abordarlo no será sencilla, pero tampoco significa, número uno, que no valga la pena o que no va a ser, importante. Doctora Salima, terminamos contigo en el sentido de los obstáculos que identificas, precisamente continuar en esta parte de identificar los obstáculos, que seguramente también hay una enorme cantidad de beneficios de realizar este tipo de trabajos en función de cuando hay logros, pero creo que sería materia de otro, de otro tema y el tiempo el día de hoy nos carcome. Adelante, doctora Salima, te escuchamos. Gracias. Mis colegas, el doctor Eduardo y el doctor Ricardo, ya han hablado bastante bien de esto. Creo que nada más me quedan 2 minutos, pero yo podría decir que coincido con ellos, es muy difícil, ¿no? Las estructuras dominantes, pues también son estructuras dominantes en la academia, ¿no? En el ofrecimiento de recursos para estudiar ciertas cosas, ciertos temas. Creo que también los historiadores vivimos con las secuelas y lo voy a decir sinceramente, de profesores que dieron historia, pero que no les gustaba. Entonces, la manera de dar una clase de historia a un estudiante de 19 años que solamente les hace leer y repetir eventos sin realmente ver la importancia de lo que hay atrás de ellos, de las estructuras, de los cambios de poder. Por ejemplo, estoy hablando de cambios de poder porque hay un libro muy interesante de cómo fueron las transiciones de poder, pero si no lo traemos a nuestra materia y solamente hablamos de repetición de eventos o de una cosa, sin realmente ver cuáles fueron las contribuciones a relaciones internacionales, pues vamos a tener alumnos fastidiados, ¿no? Fastidiados que no quieren hacer y no ven la importancia de la historia y de ver. Sin embargo, si innovamos en nuestras clases, si lo hacemos de otra manera, ahora le voy a poner el libro. Es que vi esta pregunta aquí. Em, si no vamos en nuestras clases y vemos este tipo de cosas, ¿se ve? Supplanting Empires. Y de hecho dice Power Transitions Across Human History. A ver si pueden ver aquí. ¿Se puede leer? Sí, se puede. Bueno, ok. Entonces, eso es una. O sea, entonces, recursos, ¿no? Nosotros nos dan muy pocos recursos, no nos dan, o sea, no se nos toma tan en serio como una persona que va a hablar de seguridad, de guerra, perdón, o sea, igual, lo mismo, a una persona que habla de diplomacia no se le da la misma importancia que a alguien que habla sobre militar, o sea, sobre cuestiones militares. Se ve más glamuroso hablar sobre cuestiones militares, parece una ciencia dura, ¿no? Que alguien que está buscando la diplomacia como una estrategia para, de alguna manera, cerrar la asimetría de poder, porque el poder sí hay asimetría, pero la diplomacia es importante más a veces que los estudios militares, porque con la diplomacia se puede cerrar esa asimetría de poder. O sea, un país menos poderoso podría sobrevivir con diplomacia antes de sobrevivir con un ejército. Entonces, son muchas cosas, es una cuestión, son muchas preconceptos que tenemos, ¿no? De qué son relaciones internacionales, qué es lo poderoso, qué es lo positivista. Entonces, eso va a tener un efecto sobre a quién se le da un tiempo completo, a quién tiene recursos para estudiar. Lo coyuntural es más importante cuando realmente deberíamos de buscar cuestiones estructurales. Por otro lado, pues los que hacemos este tipo de investigaciones somos rebeldes académicos. A mí alguna vez se me dijo, y es en serio, una vez se me dijo, ¿quieres hacer tu doctorado? No lo vayas a hacer ¿Quién te va a aceptar un doctorado en Mesoamérica? ¿Quién? O sea, nadie. Y sobre todo en ciencias sociales, en relaciones internacionales. Nadie lo va a hacer. Bueno, pues fui rebelde y lo hice hasta que lo conseguí, ¿no? Claro, eso supone muchísimo, dejar muchas cosas, dejar esta cuestión de decir, bueno, ya voy a tener el doctorado, ya voy a tener o sea, y ser fiel a lo que a uno le interesa. Yo prefiero 1000 veces hacer investigación
en algo innovador, en algo que está probablemente replanteando cosas, a algo que pues es un tema que o sea, es mi visión personal, ¿no? A algo que pues se repite y se repite muchas veces y que hay 3.000, una sobreinformación de un tema en específico, por muy coyuntural que sea. Entonces yo creo que el reto es ese, o sea, ¿realmente quieres innovar? Busca cosas que no se han contestado, ¿no? Pero también con el conocimiento de que esto va a traer muchísimo más barreras epistemológicas, de trabajo, etcétera. Y con eso me quedo. Muchas gracias, doctora Salima. Bueno, creo que se va a quedar en el tintero la pregunta que planteaba el doctor Irving relativa al papel de los centros universitarios, las organizaciones civiles, la Academia de Relaciones Internacionales respecto a la construcción de esa escuela. Ustedes, el día de hoy, quiero agradecerles por sus valiosas ponencias, porque encauzaron la ruta para determinar lo que yo desde una conclusión previa diría que sí existe la necesidad de un quinto debate, pero que también, como estamos viendo, pues implica una enorme complejidad y retos, ¿no? Entonces hay que hacerlo en forma muy cautelosa. El día de hoy creo que nos ha ganado el tiempo, pero en verdad agradecerles por sus presentaciones porque han sido muy valiosas en el sentido de que encausan nuestra discusión y le han dado mucho sentido. Agradecer también a la MEI eh, permitirnos este tipo de espacios en donde podemos concluir el día de hoy, que es muy valioso llevar a cabo este tipo de reflexiones. Muchísimas gracias y nos vemos en la ponencia de la tarde para poder cerrar nuestro valioso evento del día de hoy. Saludos y que se encuentren muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego, saludos a los colegas.